Amigos, en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, bienvenidos. El día de hoy nuestro compañero Alfredo Alcázar estará entrevistando al doctor Martín Testa. El doctor Testa es graduado en Medicina en la Universidad de Buenos Aires, posgrados en Medicina Interna y Nefrología, es homeópata, máster en Medicina Tradicional China, acupuntura y auriculoterapia. Actualmente uno de los integrantes del equipo médico del Centro Médico de Medicina Neuroregenerativa. Antes de empezar con Alfredo y con el doctor Testa, solo queremos recordarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que puedes colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo, o puedes compartir esta información. Dicho esto, también te queremos invitar a participar en este directo. Esto lo puedes hacer enviándonos un mensaje de voz al número de WhatsApp que te estamos compartiendo en este momento en pantalla y que te compartiremos en breve por medio del chat. El mensaje no puede ser de más de 45 segundos. También puedes comunicarte con nosotros de la forma escrita, tradicional, como siempre lo has hecho. Dicho esto, damos la bienvenida a Alfredo Alcázar y al doctor Martín Testa. Caballeros, bienvenidos a Mindalia en directo. La pantalla es suya. Gracias, Mirna, por la presentación y por la introducción. También presentamos nuestros respetos al doctor Martín Testa. Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo y un gusto hablar para el público de Mindalia en esta ocasión. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Mindalia en directo. Vamos a hablar de algo que a veces puede resultar muy desconocido, no tanto el Alzheimer, porque es mundialmente conocido. ¿Quién no conoce algún caso dentro de su entorno más íntimo de Alzheimer? Cada vez más en progreso esta enfermedad. Vamos a conocer primero un poco más del Alzheimer, por qué está en progreso, como decía, esta enfermedad, y vamos a conocer también la acupuntura auricular, que es algo que no es, como decía, tan conocido frente a enfermedades tan severas y tan degenerativas como es el Alzheimer. ¿Qué es exactamente el Alzheimer? Porque hay mucha confusión también en esto con Bien, relación a la enfermedad o con relación a los síntomas de la demencia senil, ¿no? claro Alfredo. Bien. Eh, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva. Hoy por hoy podemos decir que se trata de una pandemia, ¿sí? Es decir, es un desarrollo de esta enfermedad a nivel mundial que está alcanzando cifras de incidencia muy elevadas, aproximadamente 50 millones eh, de personas hoy padecen la enfermedad de Alzheimer en el mundo y se estima que para el 2050 pueden llegar a ser superiores a 100 millones. Eh, Obviamente esto eh, se debe también al aumento de la expectativa de vida a nivel mundial, que ha hecho que prevalezcan y se desarrollen enfermedades degenerativas, tanto neurológicas como de otra índole, que hasta hace años atrás no se veían con tanta frecuencia y hoy su incidencia es muy superior. Y en cuanto a por qué se produce tanto y cada vez la línea va incrementándose de cara a esta enfermedad degenerativa y, como decías, también Ujú. crónica, ¿por qué se incrementa todo esto? Porque parece ser que nos dicen que cada vez la vida es más saludable, hay más bienestar en general, que Ujú. incluso la línea de vida, la expectativa de vida es mayor cada generación. ¿Por qué siendo mayor la expectativa de vida hay enfermedades tan crueles como es el Alzheimer en nuestra sociedad con tanto impacto de forma global que está llevando a cabo esta enfermedad? Claro, es que a veces también el aumento de la expectativa de vida no está siempre, ¿no?, acompañado de un aumento en la calidad de vida, ¿eh? Que es otro aspecto en el que deberíamos trabajar intensamente. Sabemos, ¿no?, que los avances científicos y tecnológicos han llevado a que haya avances tanto en la medicina como en otras ramas de la ciencia que hacen que la expectativa de vida sea mayor. Pero no siempre esta expectativa se acompaña de calidad de vida. Eh, por eso siempre es muy importante cuando hablamos de enfermedades degenerativas neurológicas, hablar de prevención, ¿no? De prevención de estas enfermedades. Ujú. Si bien estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar hablar de medidas preventivas en el ámbito digamos, de la cardiología o de las enfermedades cardiovasculares, no es tan frecuente, ¿sí?, que escuchemos hablar de prevención en enfermedades mentales, en enfermedades neurológicas.
Entonces, creo que ahí hay mucho, mucho camino por recorrer, que empecemos a hablar de prevención, que el médico en el consultorio esté atento a estos cambios que a veces eh, se desestiman por parecer inocentes, ¿no? A veces pacientes preguntan, doctor, estoy teniendo olvidos, me olvido dónde dejé la llave, ¿eh? O determinados olvidos que se desestiman y deberían ser tenidos en cuenta de un modo más serio y encarar una serie de estudios que acompañen, ¿no? al paciente en Ujú. esto. La prevención, entonces, fundamental. También hablaremos de esto y también Sí, claro, hablaremos sí. de cómo tratar la calidad de vida de un enfermo de Alzheimer, porque no es una enfermedad que afecta solo al propio enfermo, la propia persona que padece la enfermedad, sino a todo su círculo, su entorno familiar íntimo, Así es. que se ve también sometido cruelmente a todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Me refiero a los cuidados que necesita ese enfermo, que son cuidados importantes. Así es. Pero vamos a entrar en el meollo de la cuestión también hablando de un método, un revolucionario método que lleva años Ujú, implantándose para enfermos del Alzheimer y que lo lleva a cabo pues la clínica donde el doctor Martín Testa está trabajando y estudiando y también pues proyectándose hacia un futuro para hacer que este tipo de enfermedades, no solamente el Alzheimer, sino también el Parkinson y otras, tengan una esperanza de vida y una esperanza de calidad de vida, sobre todo, mayor. Es la acupuntura auricular. Vamos a definir entonces qué es la acupuntura auricular, Martín. bien, bien, Alfredo. Bueno, la acupuntura auricular, obviamente la acupuntura en sí tiene sus inicios en la China, ¿sí? Hablamos de medicina tradicional china y acupuntura. En el siglo pasado, hacia la década del 50, el famoso médico e investigador Noguer, toma algunos conceptos de la medicina china en cuanto a la aurículo puntura, es decir, a la utilización de nuestro pabellón auricular, es decir, de nuestra oreja, como representación de órganos internos y distintas áreas del cuerpo. Toma eso, lo desarrolla muchísimo mejor, en más profundidad y con un rigor científico verdaderamente increíble. Y a partir de ahí nace lo que sería hoy por hoy la cartografía, ¿sí? Topográfica acerca de cómo está representado las distintas partes de nuestro cuerpo en la oreja. Esto es tomado en distintos países, empiezan a haber investigaciones en Estados Unidos, en Alemania, inclusive en China, toman la cartografía descrita por Noguer para la utilización de nuevos tratamientos. Así nace la auriculoterapia y la auriculopuntura. Hay distintos modos de tratar mediante la aurícula. ¿Sí? Hasta hace 2 décadas atrás, los métodos para tratamiento eran con aguja, ¿sí? Es decir, que se podían implementar pequeñas agujas en puntos de, de la oreja, puntos específicos de la oreja. ¿Sí? También se han desarrollado tratamientos láser que habrán escuchado hablar, que se usan habitualmente para tratar adicciones o para cesación tabáquica, es decir, para dejar el hábito de fumar. Hasta que hace aproximadamente 15 años se desarrolla esta técnica por un médico alemán que trata aplicando, son microimplantes, ¿sí? De un material biocompatible, es decir, son de titanio, bajo la superficie de la piel, en el pabellón auricular, que quedan en forma permanente. Es decir, es un estímulo que está actuando permanentemente en áreas, ¿sí? que yo deseo estimular. En el caso de enfermedades degenerativas, se elige obviamente los puntos que están relacionados al área del sistema nervioso, del cerebro, en donde quiero, ¿sí? Estimular. Eh, la verdad que si quieres puedo contarte un poquito cómo fue mi llegada aquí al Centro de Medicina Neuroregenerativa. Sí, Eh, sí, sí que me gustaría saberlo porque he sí, tenido contactos con tu centro y sé que trabaja en investigación y que exacto. cada vez que puede, en el sentido de ver una línea de investigación nueva,
de hecho ya es novedoso y revolucionario el tema de la implantación de titanio en la oreja, en el pabellón auricular, para tratar puntos de acupuntura que tienen que ver con las zonas que rigen esta enfermedad. ¿Y cómo llegaste aquí? Porque no llevas mucho tiempo, llevas mucho tiempo, ¿cómo llegaste? No, no, llevo poco tiempo aquí en el Centro de Medicina Neuroregenerativa. Después de haberme graduado en la Universidad de Buenos Aires, yo hago mi formación como en la medicina tradicional, como médico internista y nefrólogo. Luego de esto me formo en homeopatía unicista y luego de la homeopatía en medicina tradicional china y acupuntura, eh, que es donde hace 10 años me desarrollo en estas dos, ¿no? En homeopatía y en medicina tradicional china. Y junto con una colega y amiga de Buenos Aires, viendo los buenos resultados que obteníamos, ¿no? con estas terapias, decidimos abrir un centro de medicina integrativa, ¿sí? Sumando también otras especialidades complementarias. Y es ahí, trabajando en este centro en Buenos Aires, donde conozco a la gente del Centro de Medicina Neuroregenerativa que fueron a atender pacientes con Parkinson en Latinoamérica y lo han hecho en mi centro. Y es ahí donde los conozco y veo los efectos de la terapia. Eh, Puedo decir que me cambió completamente la visión que tenía de la auriculoterapia. Fue maravilloso, quedé impactado por el resultado, eh, por lo cual empecé a investigar aún más y quedé en contacto con ellos y hace alrededor de un año, acepté la invitación de venir a colaborar y a trabajar aquí en un nuevo ensayo clínico que estamos desarrollando a partir de este año en la enfermedad de Alzheimer. Si bien, sí, perdón. Bueno, realmente es, como decías, espectacular los efectos que produce la acupuntura auricular en enfermos de Alzheimer, no solamente en enfermos de Alzheimer, sino también en enfermos de Parkinson, porque también Claro. tratáis enfermos de Parkinson, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la no degeneración de esta enfermedad, porque es una enfermedad que empieza a degenerar y no para Ujú. hasta que, bueno, pues el enfermo termina por morir, por pasar a otro plano. Y esto tiene que ver también con las investigaciones que hacías ya en Argentina, en tu centro, y también las que hacéis aquí, las que hace ya desde hace un año en España. ¿Cómo se llama el centro para que las personas puedan tomar Bien, nota de dónde deben dirigirse en el caso de que tengan una cuestión relacionada con bien. Parkinson, Alzheimer? Este es el Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en la ciudad de Valencia, en España, y también nos pueden buscar en la web como www.parkinsonysalud.com. Bueno, toda esa información también está debajo de este vídeo, tanto en directo como en diferido, cuando ya no estemos en directo, con los enlaces correspondientes para llevaros ahí. A mí me gustaría que, si hay alguien interesado en las personas que nos están viendo en este momento, en cuanto a que tenga conocimiento de algún familiar, algún amigo, alguien conocido, o él mismo incluso que tenga esta problemática, esta enfermedad del Parkinson o del Alzheimer, que es el que estamos tratando ahora mismo, pues nos haga preguntas a lo largo de los próximos minutos para ser respondidas al final por el doctor Martín Testa. En cuanto a lo Sí, que significa la estrategia de cara a la enfermedad para poner un implante de titanio en bien. el pabellón auricular, está clara, es sencilla, por lo que yo escucho y por lo que me acabas de decir, es sencilla y es permanente. Es decir, no es una acupuntura como la tradicional que entendemos que se pinchan unas agujitas y uno se Ujú. va a casa, etcétera. ¿Cómo es esto? Es permanente, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Esta auriculoterapia avanzada es permanente, no puede quitarse. Por eso el implante es de un material biocompatible. Ujú. A diferencia de la medicina china clásica, que sí, obviamente se utilizan los puntos con aguja que luego de un tiempo se sacan, ¿sí? En este caso, el implante queda permanentemente bajo la piel, eh, estimulando, ¿sí? Lo que habíamos obviamente observado, y hay ensayos clínicos realizados aquí por el Centro de Medicina Neuroregenerativa en Parkinson,
¿sí? Se intenta estimular, por supuesto, en lo que es el Parkinson, el área que corresponde a la sustancia negra, que es la que fabrica el neurotransmisor que está comprometido en el Parkinson. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer, lo que hacemos es estimular las áreas de memoria, ¿sí? Ah, Básicamente, exactamente, esa es la diferencia, ¿eh? Trabajamos sobre el hipocampo, que obviamente está demostrado que es el área del sistema nervioso que tiene obviamente relación con la memoria de corto plazo y que es el área que disminuye su volumen, ¿eh? En la enfermedad de Alzheimer. Se estimula, bueno, el hipocampo y se estimula la corteza cerebral en distintas áreas. Por supuesto que nos apoyamos por técnicas de imagen, que el paciente pueda haber hecho, una tomografía, una resonancia magnética, un PET, sí, que son estas tomografías por emisión de positrones que se usan hoy para el diagnóstico, para establecer las áreas de lesión o las áreas más comprometidas. ujú. Eh, eh, Es Bien, muy interesante lo que estás diciendo porque os basáis en absoluta rigurosidad científica. sí, sí, Aunque claro. estemos hablando de acupuntura y haya detractores de la acupuntura, de una Ujú, ciencia, un conocimiento de miles y miles de años, todavía ujú. hay personas, incluso algún que otro ministro, que bueno, pues tienen la indecencia de decir que ese tipo de Así conocimientos es. ancestrales no sirven para nada, incluso intentar convencer a la población. Pero en todo caso, la gente Ujú, inteligente, la gente que se basa en lo que realmente es algo en lo que podemos confiar, pues están de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que la claro. acupuntura es una herramienta importante que viene de milenios y que viene no, precisamente de una civilización, una cultura altamente pues, científica como Claro, es claro. China. Entonces, hay algo que me llama también Sí. poderosamente la atención, Martín, que es significar dos cosas, como resultas de tus palabras. Uno, que la enfermedad no viene tan degenerativa, es decir, que podemos paliar, podemos retrasar el Ujú. proceso de la degeneración. Y otra también importante, de la que no hemos hablado todavía, me gustaría que hablaras, es que también podemos menguar la ingesta de medicamentos que van a ir, medicamentos Claro, tradicionales, claro. químicos normalmente, que van a ir a intentar también atacar el problema. Es decir, hay un retroceso o Sí, ralentizar esta exactamente. enfermedad y también hay una posibilidad de que no se tomen tantos medicamentos. Sí, hemos visto en los ensayos clínicos que sí hay una, no podemos hablar de curación, pero sí hay una detención en la progresión de la enfermedad. Y verdaderamente los síntomas mejoran mucho y visiblemente. Por ejemplo, en Parkinson es frecuente que veamos la disminución del temblor y de la rigidez, que mejora muchísimo la calidad de vida de las personas. Lo mismo en el Alzheimer. Lo que estamos viendo son efectos muy, muy positivos de la terapia y muy alentadores. Es por eso que estamos trabajando en este ensayo clínico aquí en el centro. Ujú. Eh, Estamos ahora en una etapa del ensayo de reclutamiento, ¿sí? Estamos eh, reuniendo el grupo de pacientes que van a iniciar el ensayo clínico este año. Ajá. Y entonces, una enfermedad como el Parkinson, por Sí. ejemplo, que cada vez se da más a tomar medicamentos, la dosis Ujú. cada vez es más fuerte para Sí, la dopamina, exactamente. tiende Sí, a sí, menguar, ¿no? perfecto, perfecto, y perdón que no lo dije. Sí, sí hemos visto que a lo largo del tratamiento, los pacientes mismos, al notar la mejoría, consultan con sus neurólogos y lo charlan con ellos para bajar la cantidad de medicamentos que están tomando. Primero se puede ir disminuyendo la dosis, e inclusive hay pacientes que han dejado, no por completo la medicación, pero sí han bajado muchísimo las dosis. Ujú. En cuanto a lo que decía al principio, que no se debe confundir la demencia senil con el Alzheimer, ¿estaba yo en lo correcto? Es decir, la demencia senil es Sí, una cosa y el Alzheimer es otra. exactamente. Igual, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente a nivel mundial, ¿sí? Ocupa más o menos entre el 60 y el 80% de los casos de demencias, ¿sí? Lo Ujú. que hay que discriminar, por supuesto que hay otros tipos de demencia que están asociadas a la edad, por ejemplo,
eh, la, digamos, la demencia vascular, que sí, que son demencias que se producen en pacientes añosos por microinfartos, ¿sí? Y comparte un poco los factores de riesgo con las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, esos serían las demencias vasculares. ¿Sí? Hay otros tipos de demencia que pueden estar provocadas por enfermedades orgánicas, por ejemplo, pacientes que después de un ictus, es decir, después de algún episodio de ACV o después de padecer de alguna neoplasia neurológica, pueden quedar obviamente con lesiones que llevan a demencias de otro tipo que no es Alzheimer. ¿Eh? Ujú. Pero sí sabemos que el Alzheimer es la que ocupa el mayor lugar. Dos terceras partes de estos. Has eh, definido, has definido, Martín, sí, el Alzheimer al principio de nuestro encuentro, de nuestra charla, nuestra conversación. Me gustaría ahora, sin alarmar a nadie, porque evidentemente todo esto claro, tiene que ser vigilado por una persona cualificada o un equipo cualificado, hablar de los síntomas del Alzheimer. perfecto, Cuando tenemos perfecto. que ver que se produce un supuesto síntoma, pero precisamente para hablar de la parte de prevención que para ti es tan importante y evidentemente también para nosotros subrayarlo. Y vamos a hablar de eso, pero también me gustaría aprovechar este momento para decirle a toda aquella persona, y hay algunas que lo están haciendo, que quiera hacer alguna pregunta por escrito o bien al WhatsApp que aparece en la pantalla de forma Ujú. regular en este directo, al número de WhatsApp, puede hacer su pregunta directamente a través de un mensaje de voz. Cualquier pregunta relacionada con el Alzheimer, que es nuestro leitmotiv de hoy en este directo, y también con todo lo relacionado con enfermedades que puede tratar el centro en el que está Martín Testa, que es Parkinson o otras enfermedades. ¿Cuáles son las otras enfermedades degenerativas que en tu centro? Y por favor, repíteme este nombre del centro para que todos lo sepamos Sí, de nuevo, para la gente que se va incorporando. ¿Cuáles son las per- enfermedades principales que tratáis en el centro? bien. Bueno, en el Centro de Medicina Neuroregenerativa, que está situado aquí en la ciudad de Valencia, España, tratamos enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. También tratamos enfermedades dentro de las neurodegenerativas. Hoy por hoy hay mucho diagnóstico de síndrome de piernas inquietas. eh, Hemos tratado casos de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, y hoy por hoy estamos tratando de desarrollar eh, tratamientos, ¿sí? Con auriculoterapia avanzada también para otras enfermedades que no son solo neurológicas. Estamos desarrollando para migrañas, para fibromialgias, para enfermedades reumatológicas también. Realmente enfermedades muy graves, enfermedades Sí, con claro. grave pronóstico además y enfermedades que debilitan mucho la calidad de vida, de la que vamos a hablar también, del enfermo. Pero vamos a hablar de prevención, es decir, ¿cómo sabemos que podemos estar frente a un Bien. enfermo, a un posible enfermo de Alzheimer? Bien, Alfredo, esta es la pregunta muy importante, porque como bien dije antes, a veces en las consultas pueden subestimarse o pasar desapercibidos síntomas que en realidad uno debería tener muy presentes. Yo voy a enumerar algunos de los síntomas que son frecuentes en el Alzheimer y también aprender a diferenciarlos de síntomas parecidos, pero que no hablan de demencia. ¿Sí? Básicamente en el Alzheimer, lo principal, el síntoma principal, son los cambios en la memoria de corto plazo, ¿sí? Que produce, obviamente, empieza a producir dificultad en la vida cotidiana. Primero son en forma de olvidos, ¿sí? La persona puede manifestar, no recordar dónde ha dejado determinado elemento en la casa, dónde dejó las llaves, dónde ha puesto algún objeto de interés. Eh, ¿Sí? Esto puede pasar también, obviamente, en una situación normal, que, no sé, una persona sometida a estrés pueda no recordar dónde ha dejado un objeto. De hecho, a todos nos pasa alguna vez. Lo que hay que diferenciar es que la persona que está padeciendo Alzheimer no puede reorganizar o volver los pasos hacia atrás para saber dónde ha dejado el objeto perdido. Por ejemplo, si yo no encuentro mi llave, pienso, bueno, luego de haber entrado, apoyé, no sé, el,
el abrir una nebulosa. La secuencia de cosas Exactamente, que me llevaron a, no se sabe exactamente. dónde dejé las llaves, pero antes de eso hubo una secuencia de cosas. Exacto. Una persona con su capacidad cognitiva normal puede hacer esos pasos hacia atrás. El paciente que empieza a padecer de Alzheimer no lo puede organizar, ¿sí? No lo puede hacer. Entonces eso es una llamada de atención. No solo tienen pérdida de memoria a corto plazo, sino que no puede rearmar la historia. Estos olvidos son cada vez más importantes, ¿sí? Eh, segunda cuestión a tener en cuenta es la dificultad, empiezan a tener dificultad para planificar y resolver problemas, ¿sí? Problemas inclusive sencillos, una cuenta, cuando van a comprar, saber con cuánto dinero tienen que pagar, problemas de resolución sencillas y cotidianas empiezan a tener mucho inconveniente. Eh, Tercero, ¿sí? Empiezan con dificultades para desempeñar tareas que desempeñaban habitualmente, ya sea en su trabajo o en su casa o en su vida cotidiana. ¿eh? Empiezan con esta dificultad de desempeñar tareas normales. De golpe olvidan para qué sirve determinada herramienta, para qué sirve determinado instrumento. Quizá saben lo que es, pero no recuerdan tampoco el nombre. Eh, Cuarto, podríamos nombrar la desorientación en tiempo y espacio. ¿Sí? Ya ahí estaríamos hablando de una progresión. ¿Sí? La persona de golpe no puede referir en qué día está, ¿sí? Ni en qué lugar, ¿sí? Se encuentra. Esto se vuelve progresivo y empiezan a olvidar, inclusive, inclusive empiezan con una incapacidad de reconocer rostros, ¿sí? Por lo que dejan de conocer a sus familiares o a la gente conocida de su entorno, lo que además les agrega mucho sufrimiento. Eso produce sufrimiento, produce ansiedad, ¿sí? No solo en el paciente, sino en todo su entorno familiar. Son de las cosas más difíciles, ¿no? A las que se enfrentan. Eh, Puede haber problemas como con la palabra, ¿sí? Ya sea digamos, en lo que se habla o en lo escrito, dificultad para encontrar la palabra adecuada. Quizá al principio sepan de que, por ejemplo, si uno les muestra un lápiz, saben que es para escribir, pero no recuerdan el nombre. Pueden llegar a decir es un palito con el que se escribe. Eh, Bien. Bueno, eso se agrava con colocación de objetos fuera de lugar, por ejemplo, hasta que se llega a un momento donde hay una disminución, perdón, del juicio, ¿sí? Inclusive a llegar a tener falta de juicio. Eh, que Es una bueno, enfermedad, Martín, muy dramática. sí, Una muy enfermedad dramática, sí, muy dramática y además no hay nada más dramático que perder la historia de uno mismo y no exacto. saber cómo recuperarla. Esto es precisamente lo que genera Ujú, mayor ansiedad de los enfermos, perder sí, su historia personal. exactamente, sí. Eh, sí, sabes que el otro día, ¿no? Estaba pensando, digo, que la mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer ocurre en personas mayores de 65 años, ¿no? Que coincide un poco con la edad jubilatoria, ¿no? Con la edad en la que uno cesa su actividad eh, laboral, que quizás estuvo desarrollando 40 años. Y tengo una amiga, ¿no? Que hace decodificación biológica de las enfermedades y charlábamos acerca de eso, eh, de cómo eh, podría ser que la persona se ve de golpe, se enfrenta en esa edad a ahora quién soy yo, ¿verdad? Frente al porvenir. Y como últimamente estoy teniendo un concepto distinto del proceso de salud-enfermedad, lo he tenido muy en cuenta y me ha parecido como muy interesante, ¿no? Saber que a veces los orígenes de las enfermedades tienen que ver con algo un poco más profundo que solo nuestra fisiología. Qué ¿eh? bueno, Sí, Martín, que haya doctores y que se le pueda decir doctor a un señor que se llama Martín Testa y que está en una clínica y que esté hablando en este momento en España, concretamente, lo digo con entre comillas y también subrayado,
y que hablemos de acupuntura, por eso digo de subrayar España, y también hablemos de descodificación, biodescodificación o descodificación biológica con un doctor. Todo Mm. esto que está empezando a tenerse en cuenta de que un enfermo no es solamente un cerebro o otro órgano, y que los síntomas no solamente responden a cuestiones fisiológicas o físicas, sino también pueden responder a cuestiones más profundas, como acabas de Ujú. señalar. Esto es para estar de enhorabuena hablando con personas como tú. Ojalá y haya muchas más en el gremio que permitan que se amplíen los horizontes de lo que significa enfermedad y salud. Vamos a hablar de salud, que Bien. es lo que debería cuidar siempre un médico. Antes a los médicos les pagaban por mantener a las personas sanas, más que para cuidarlas por estar cuando estaban enfermas. Y cómo se puede prevenir, de alguna manera se puede fomentar el que el Alzheimer o el Parkinson Ujú. lleguen cuando tengan que llegar, porque también la genética tiene parte de razón ahí, Claro. y también las costumbres, no solamente la genética, sino yo también diría la epigenética, que es todo lo que Bien. hacemos aparte de la genética, la Vale. comida, el deporte, la salud mental. ¿Cómo se puede trabajar esa salud mental para no tener ese grave problema, esa grave enfermedad de cara a cuando nos jubilamos o quizá más tarde? Bien, vale la aclaración, ¿no? Sobre la epigenética, me gusta mucho la aclaración. Eh, es cierto que tenemos genes, pero también es cierto que no todos son los genes, ¿eh? También es el ambiente en el que desarrollamos estos genes, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto, ¿sí? Si uno habla de Bruce Lipton, por ejemplo. Y hoy las neurociencias y la neuropsicoinmunoendocrinología también habla de esto, ¿no? De cómo se puede incidir sobre el cuerpo y sobre la regulación del cuerpo, partiendo de nuestra mente, ¿no? Con una actitud positiva, con un pensamiento positivo que a veces desarrolla esta cascada, ¿no? De neurotransmisores que ya son ampliamente conocidos: serotonina, dopamina, endorfinas, ¿sí? Que son las hormonas del bienestar, y que eso actúa sobre lo endocrinológico, haciendo que las hormonas del estrés disminuyan también. Me gusta que se hable de epigenética, es muy interesante. Bueno, en cuanto a... Hay un estudio en Suecia que he leído hace unos meses y que me pareció muy relevante, que habla, por ejemplo, cuando hablamos de genes, ¿no? Si bien se conoce que los portadores de determinado gen, ¿sí? Que tienen un nombre específico, que se llama ApoE E4, eh, son más propensos a padecer digamos, la parte, no la parte, sino la forma familiar de enfermedad de Alzheimer. En Suecia se hizo un diagnóstico precoz y se encontró un grupo de pacientes que eran portadores de esos genes, y se trabajó con ese grupo de gente cambiando sus hábitos de vida. Y, y lo que han visto fue que obviamente muchos de esos pacientes, por más que sean portadores del gen, no han desarrollado la enfermedad de Alzheimer, u otros la han desarrollado muy posteriormente a lo que debería haber sido el inicio, que está descrito en todos los libros. Y, estos cambios, ¿sí? En el estilo de vida que se incorporaron, no, digamos, no fueron cambios novedosos, sino son cambios sencillos, son cambios en la alimentación, ¿sí? Comer de un modo más saludable, aumentar la ingesta de grasas saludables, por ejemplo el omega, ¿no? El omega 3, ¿sí? Incorporar el pescado a la dieta, más cantidad de frutas y verduras, hábitos de alimentación, ¿sí? Saludables. Por supuesto, disminuir la ingesta de alcohol, la cesación tabáquica. Sabemos que el tabaco es un factor de riesgo tanto para enfermedades cardiovasculares como para enfermedades ya obviamente neurológicas. Eh, Obviamente también la práctica de ejercicio diario, como algo, lo describen en el estudio de Suecia como algo muy importante. ¿Eh? La gente del estudio empezó a practicar, ¿sí? Actividad física, ¿sí? Acorde
obviamente a su edad y a lo que podían desempeñar, pero sí incorporar la actividad física. Eh, yo he escuchado últimamente también, eh, y estoy como muy a favor de la práctica de yoga, ¿sí? De técnicas meditativas como el mindfulness, que también hoy está probado que tiene un efecto benéfico, sobre nuestro sistema nervioso, eh, el Tai Chi Chuan, ¿sí? Ujú. Y poder incorporar esto, para mejorar nuestra calidad de vida. Realmente son consejos sencillos de practicar, Exactamente. solamente hay que modificar ciertos hábitos, incorporar algún hábito saludable que nos falte a cada uno, por ejemplo, hacer más ejercicio o comer de forma más saludable, pero en definitiva son ejercicios, son hábitos sencillos a los que tenemos que inevitablemente, amigos, amigas, que dedicar un tiempo de nuestra vida, no solo al Ujú, trabajo, no solo al estrés, no solo al disparo de cortisol y adrenalina, sino también a lo que es todo lo que tenga que ver con el bienestar, que empieza por uno mismo y darse cuenta de que podemos llegar a tener suficiente amor propio como para tratarnos bien. No delegar en la medicina convencional o cualquiera que sea nuestra responsabilidad de estar saludables. Evidentemente, cuando se da la enfermedad por alguna razón, sea genética o sea por nuestros hábitos, ujú, pues hay personas tan preparadas como con el doctor Martín Testa y con su acupuntura auricular en el centro que está en Valencia. Repetimos el centro, por favor, y una fórmula de contacto de página web que también están a pie de este vídeo en directo y pronto en diferido para que la persona que esté interesada pueda dirigiros a vosotros, Martín. bien, sí, trabajamos aquí en el Centro de Medicina Neuroregenerativa de Valencia. Nuestra página web www.parkinsonysalud.com. Se pueden Repito contactar que con nosotros. Repito que estas informaciones y otras páginas web, las de su perfil de Facebook y otras, están abajo de este vídeo en lo que es la descripción escrita. Allí tenéis los enlaces que os llevarán a contactar con este centro y también con el doctor Martín Testa. Hablemos después de una pausa que vamos a producir en este momento para darle el testigo a nuestra compañera Mirna durante un instante y ya pasamos a las preguntas de la gente que nos está viendo y escuchando. Hablemos después también, si te parece, de el efecto de esta Ujú, enfermedad, tanto la del Alzheimer como la del Parkinson, el efecto familiar del entorno más inmediato, importante también porque es un factor de apoyo fundamental para un ujú, enfermo de Alzheimer o de Parkinson, tan definitivo que puede incluso producir, válgame la palabra, milagros en la vida de ujú. esta persona, que es fundamental. Bueno, vamos a hacer esta pausa y enseguida volvemos hablando de la acupuntura auricular y todo lo que conlleva frente al Alzheimer, entrevista, charla, conversación que estamos manteniendo con el doctor Martín Testa. Adelante, nuestra compañera Mirna. Pues muchas gracias, caballeros, por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos. Vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas, pero antes, por supuesto, le queremos recordar a quienes nos ven que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que ustedes pueden colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndose a nuestro canal o haciéndonos una donación. Queremos sobre todo invitarles a participar con nosotros en este directo. Esto lo pueden hacer mediante un mensaje de voz de no más de 45 minutos al enlace que te estamos compartiendo en este momento aquí en pantalla y que te vamos a estar compartiendo en breve por medio del chat. También pueden comunicarse con nosotros mediante el formato habitual, escrito usando palabra pregunta en mayúscula, seguido del sitio desde donde nos ven y la pregunta a nuestro invitado. Volvemos con Alfredo y con el doctor Testa. Caballeros, nuevamente bienvenidos. Gracias, Mirna. Gracias. Y vamos con la siguiente sección, que es las preguntas que nuestros queridos y queridas amigas en todo el mundo, pues hacen con relación al tema que nos ocupa hoy, que es la acupuntura auricular frente al Alzheimer, en entrevista con el doctor Martín Testa, representando al centro médico que está en Valencia, en España, tratando a enfermos que tienen este mal, que es el Alzheimer, este importante mal global como pandemia que decía el doctor hace un ratito, y también enfermedades tan importantes y tan degenerativas como pueden ser el propio Parkinson u otras enfermedades importantes
que tienen que ver mucho también con la edad, muchas veces. Eso no quiere decir que la edad tenga que ver con eso. Quiero decir que la enfermedad puede tener con la edad, pero no la edad con eso. No sé si me explico. Ahora lo explicamos un poquito. Vaya a ser que todo el mundo que piense que tiene cierta edad está más expuesto. Bueno, podría empezar por ahí. Martín, ¿las Sí. personas que tienen más edad están más expuestas a la enfermedad o si siguen unos parámetros de pensamiento positivo, ejercicio, alimentación, pues están tan expuestos como cualquiera? Sí, por supuesto. A ver, al tratarse de una enfermedad degenerativa, sí, digamos, a mayor edad, mayor exposición o mayor probabilidad de desarrollarla, ¿no? Eso es cierto. Y también es cierto que depende cómo uno lleve esa edad y cómo se mantenga con estos hábitos saludables de los que habíamos hablado y haciendo cosas que de verdad los motiven, podemos hacer que esto sea distinto, que esta historia de verdad sea diferente. Ujú. Vamos con las preguntas que nos llegan desde todas partes del mundo, en este caso la de Manuela Martín, que pregunta desde Madrid, en España. ¿Esta técnica sirve también para la demencia senil? Y te da las gracias. Sí, sí sirve para tratar todo tipo de demencias. Eh, si bien, como habíamos hablado, que la demencia senil puede estar eh, dada por determinada afección orgánica, ¿sí? Con lesión orgánica cerebral, hay que tener cuidado porque hay lesiones, ¿sí? Que son irreversibles y que depende digamos, el estadio en el que encontremos esta enfermedad, eh, s- en algunos es factible de tratamiento y en otras personas no, ¿no? Es como todo en medicina, ¿no? Un docente mío decía, en medicina, como en el amor, nada es ni siempre ni nunca. Y yo lo he tomado como propio y porque es cierto. No todos los pacientes son iguales y a todos hay que escucharlos y darles una alternativa Ajá. a su Es propio decir, que padecimiento. el tratamiento que dais en la clínica de forma general es que no hay enfermedad, sino que hay enfermos, ¿no? Exactamente, sí, así es. Entonces Ujú. habría que evaluar el caso en particular de esa persona que está padeciendo demencia senil y ver si es factible de verdad tratarlo con auriculoterapia avanzada o no. Es ¿Mm? muy importante también lo que dice Martín en cuanto a que nos han acostumbrado a que hay una enfermedad y que hay especialistas en esa enfermedad y que, bueno, las Ujú. personas dejan de ser un enfermo para ser enfermedad y esto devalúa mucho a todas las partes, tanto al enfermo como a quien intenta ayudarlo. Así es. Madel pregunta desde Ujú. Ecuador, ¿qué tan efectivo es el tratamiento de la auriculoterapia? Ay, qué palabreja más larga y cada qué tiempo realizan la terapia en cada paciente. Y es el tratamiento bilateral en cada pabellón auricular. Ah, qué importante pregunta, es interesante. Ujú. Es decir, ¿qué tal efectivo es el tratamiento? ¿En qué tiempo se realiza? Y si es bilateral. Perfecto, unas preguntas verdaderamente muy interesantes. El tratamiento, al ser permanente, se hace en una sola sesión. El tratamiento es en un solo momento, ¿sí? Es un procedimiento sencillo que se realiza en forma ambulatoria y con anestesia local. Em, es una técnica simple, ¿sí? Ujú. Y se usan las dos orejas. Se ven qué áreas están comprometidas y qué puntos quiero estimular y se ponen implantes habitualmente, por ejemplo, para dar ejemplos, ¿no? En la enfermedad de Parkinson se utilizan entre 120 y 150 microimplantes de titanio, ¿sí? Que van repartidos en ambas orejas. Lo mismo para la enfermedad de Alzheimer, muchas veces pueden ser algunos más implantes que en la enfermedad de Parkinson, pero sí, es un procedimiento sencillo, es indoloro, es ambulatorio y, y el paciente se lo realiza y se va a su casa. Todo Es el que procedimiento puede tardar una hora Ajá. aproximadamente. Es quizá incluso menos artificioso que un implante en la mandíbula, un implante Sí, de un sí, diente sí, o de una mucho muela. menos. Es mucho menos que eso, ¿no? Mucho menor, claro, Para que claro, las claro. personas tengan un poco el concepto Perfecto, de ambulatorio, has hablado ambulatorio, anestesia local, todo esto puede llevar a sí. confusión. Es No, menor que un implante como nos ponen en la mandíbula. exactamente, mucho menos que un tratamiento odontológico, ¿sí? El Muy bien. paciente
Entre Ah, que se sienta y termina el procedimiento son 30 minutos. hay personas que están preguntando desde distintos lugares, voy a conjugar las preguntas, si Ujú. tiene que ver la auriculoterapia, uy, lo he dicho rápido y de pronto, Muy pues bien, ya muy estoy bien. aprendiendo yo también. Tiene que ver con los imanes, no tiene nada que ver con imanes, ¿verdad? No, no, no. No tiene nada que ver con imanes. El tema de los imanes es otra terapia que está descripta dentro de la medicina china, es decir, una forma de estimular, puede ser con aguja o con imán o con calor, pero no en esta terapia en particular, no. ¿Sí? Los implantes son metálicos, no tiene que ver con magnetismo. Bien, ¿Mm? y sirve para todo tipo de casos, es decir, todas las personas que pueden tener signos de Alzheimer o de Parkinson, les Sí, puede servir esta terapia. exactamente, siempre. Sí, sí, sí. Ujú. Sa- Solo se trata, como decías antes, del estado, del estadio de Del avance que estadio. tiene En el caso la... del exactamente, en el caso del Alzheimer, ¿no? Que tenemos distintos estadios, pero en el estadio leve a moderado, la terapia resulta muy beneficiosa. No así en los casos graves, y ya muy avanzados de Alzheimer, puede llegar a mejorar algunas cosas en relación a la calidad de vida, pero no hemos visto grandes mejorías. Pero sí en los Ajá. casos leves y moderados, sí. Yani desde Argentina, una buena conocida de Mindalia, que nos sigue pues siempre que puede y se lo agradecemos constantemente, dice que si, bueno, hace un comentario parecido al que te comentaba yo antes, Ujú. se satisface y se alegra de que podamos contar con personas como tú, que además de prepararse una carrera de medicina, tengan en cuenta el manejo de energía como biodescodificación, y terapias alternativas. Yo no las llamaría terapias alternativas, sino Complementarias, terapias integrativas o complementarias, integrativas. porque Muy nada bien. de alternativo hay, una terapia que tiene que ver con miles de años de Ujú. sabiduría y de conciencia, Así sí es. de integrativo bueno, pues de complemento a cualquier otra opción que podamos tener. Qué maravilloso sería que un enfermo pudiera elegir entre distintos médicos, distintas alternativas en cuanto Ujú. a lo que pudiera elegir y que Así es. esto pudiera incluso salvarle la vida o mejorarla al fin. También hablan de si este tratamiento tiene algún tipo de contraindicación, Martín. No, verdaderamente no existen contraindicaciones porque se trata de un tratamiento sencillo. Lo que sí va a tener en cuenta, por supuesto, que si el paciente toma algún anticoagulante, va a haber que suspenderlo previo a la intervención, o cosas obviamente particulares de cada paciente, pero no tiene contraindicaciones. ¿Eh? Bueno, hay preguntas más concretas como la que acaba de hacer Tania Canfux, creo que leer en el chat. Dice Tania que es desde Estados Unidos. Estoy leyendo en tiempo real, además, según se Bien. produce. No me lo han pasado ni mis compañeros todavía no han tenido tiempo. Pues Tania dice desde Estados Unidos, ¿se puede aplicar con un paciente, y ya va mucho más al grueso de la cuestión, en estado 3 de Alzheimer? No, justamente es lo que dije anteriormente, ¿no? Siempre conviene en las etapas tempranas de la enfermedad, en los estadios leves a moderados. En la etapa 3, en la última etapa, en la más avanzada, eh, verdaderamente los beneficios no son demasiados. Entonces, a veces quizá no vale la pena realizarlo. Ajá. Eh, Es decir, porque no tiene mucho que añadir más al progreso o receso de la enfermedad. exactamente, exactamente. Está en un estado bastante ya complicado en el que poco se puede hacer. De todas maneras, estáis estudiando, supongo, en vuestro I+D, en vuestra Sí. investigación diaria, a dónde podéis llegar, porque esto cada vez va a Claro, más. claro, claro, exactamente, sí, 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 por eso estamos este año comenzando con el ensayo clínico que te comentaba anteriormente, Ujú. donde justamente las personas que se van a incluir en el estudio son casos leves a moderados de Alzheimer. Esto calculo yo que en un tiempo hacia adelante, después de hacer todos los controles que debamos hacer de los pacientes que se traten, va a arrojar luz, información sobre la aplicación de esta terapia en el Alzheimer, como lo ha hecho ya en el Parkinson. Ujú. Eduardo dice, Eduardo Martín, muy interesante la exposición en pacientes con demencia vascular
podrían beneficiarse con la auriculopuntura. Si es así, podría practicarse con beneficios, bueno, con beneficios claros. Sí, sí, como hablamos anteriormente, podemos utilizarla en todo tipo de demencia, ¿sí? Porque lo que se ve, para ver si puedo explicar un poquito cuál es el efecto para que se sepa, cuando yo estimulo el área de nuestro pabellón auricular correspondiente a un área cerebral, lo que intento con ese estímulo es favorecer lo que se llama la sinaptogénesis. La sinaptogénesis es establecer nuevos enlaces, nuevas conexiones entre nuestras células, ¿sí? Nuestras neuronas. Entonces trabaja sobre la sinaptogénesis y sobre la neurogénesis. Hace tiempo atrás ni se hablaba de neurogénesis. Hoy, gracias a los avances, ¿no? Eh, en la medicina y en las neurociencias, sabemos que existe la capacidad de regenerar células nerviosas y es claro, ¿sí?, que existe esta capacidad de modificar las conexiones que existen entre nuestras células del sistema nervioso. Por lo que intenta el estímulo permanente, ¿sí?, es eso, es estimular esas nuevas conexiones. ¿Para qué? Para establecer o poder establecer puentes y saltear, ¿sí?, donde el tejido está lesionado. Ujú. Estamos hablando con el doctor Martín Testa de la acupuntura auricular frente al Alzheimer, una nueva técnica que también se aplica al Parkinson, que está desarrollando el centro, que está situado en Valencia, en España, y que está arrojando tantas buenas novedades de cara a los enfermos de Alzheimer y de Parkinson. ¿Cómo se llama el centro y cómo pueden contactar con vosotros, Martín? Bien, nuestro centro se llama Centro de Medicina Neuroregenerativa y pueden contactar en www.parkinsonisalud.com. También podéis hacerlo debajo de este vídeo en directo o en diferido, cuando ya podáis verlo y no estemos en directo, todos los enlaces que os llevan al conocimiento de este centro y poder entrar en contacto con ellos. Intentábamos hablar, y quiero que tengamos tiempo para ello, del círculo que rodea al enfermo de Alzheimer, en este Ujú. caso, que es el círculo familiar, los hijos, el marido, la mujer, en definitiva, la familia o los amigos que están más cercanos, toda aquella persona que pueda hacerse cargo de este enfermo tan desolado, con pérdida muy grave de su memoria hasta perder incluso la identidad. ¿Cómo podemos ayudar a un enfermo de Alzheimer? Bien, Alfredo, bueno, esto es muy interesante porque en realidad el enfermo de Alzheimer, a medida que va perdiendo su capacidad cognitiva y su capacidad de reconocer, eh, pierde su autonomía. Al ser una enfermedad progresiva, esa autonomía es cada vez menor y siempre va a requerir de la ayuda del del entorno familiar, del entorno social, de sus amigos, de siempre. Pero es cierto que la familia se enfrenta a un proceso muy duro y muy difícil de llevar adelante. Es por eso que, por suerte, ¿no? Hoy en día se trabaja muchísimo en dar asistencia, ¿sí? Desde todos estos lugares, ¿sí? Que la familia no se encuentre sola ante la enfermedad, sino que hay un montón de grupos de apoyo, inclusive para familiares de enfermos de Alzheimer, y, y porque verdaderamente el papel que ellos cumplen es relevante. Eh, También en muchos países, ¿no?, se están articulando como medidas de salud pública la formación de profesionales o de gente que van a ser los acompañantes de esos enfermos de Alzheimer, ¿sí? Porque si bien habitualmente, ¿no?, son los familiares quienes están acompañando, por supuesto que las familias siempre tienen eh, sus cosas cotidianas y siempre están al cuidado de algún tercero y estos cuidadores tienen que estar formados, ¿no? Y es interesante que hoy en día uno ve cómo, cómo existen, ¿no?, estos instancias de formación para gente que quiere ser cuidador domiciliario o inclusive en lugares de asistencia a enfermos con Alzheimer.
Ujú. En todo caso, un enfermo de Alzheimer, un enfermo en general, pero sobre todo enfermos de este tipo, Alzheimer, Parkinson, son posibilidades, oportunidades de brindar a alguien Así es. toda nuestra solidaridad humana, nuestra compasión en el mejor sentido de la palabra y Muy nuestro bien, amor incondicional, que es justo lo que tenemos que muy brindar bien. cuando se nos pide. Así es que no es una persona necesitada, sino una persona que está dando también la posibilidad de que demos lo mejor de nosotros cuando estamos cerca de esa persona, seamos familiares, conocidos o desconocidos quizá. Así es, así es. Nélida, desde Argentina, tienes muchos paisanos que te están viendo en este momento, Bien. dice, me gustaría tener, y es con lo que vamos a cerrar nuestro apartado de preguntas, hay otras, pero no me da tiempo a hacerlo, estamos terminando ya con esta conversación. Pues desde Argentina, Nélida dice, me gustaría tener testimonios, y es importante que lo dijéramos, de los pacientes que ya se han hecho terapias con vosotros. Es decir, una persona que ha entrado a Ujú. tratarse en tu centro frente al Alzheimer, ¿qué es lo que puede tener como consecuencia? ¿Qué efectos tiene todo lo que hacéis allí en el centro? Bien, muy bien. En nuestra página, ¿no? www.parkinsonysalud.com hay muchas entrevistas a pacientes que se han tratado y que dan su testimonio, más que nada en Parkinson, porque en Alzheimer habitualmente los pacientes les cuesta dar un testimonio, quizás es más frecuente ver que el testimonio lo dé un familiar, pero realmente es esperanzador porque vemos como pacientes de Alzheimer que llegan a la consulta, obviamente cuando llegan a la consulta se hace todo un lineamiento de base con distintos test como para evaluar cuál es su estado cognitivo en ese momento, y ver que a los pocos días el paciente quizá que estaba desorientado empieza a tener mayor orientación o que empieza a recordar cosas que antes no recordaba, y lo hemos visto nosotros y lo refieren los familiares. Así que hay muchos testimonios en la web que los pueden ver. Ujú. Y Y en cuanto al Alzheimer, Martín, perdón, en cuanto al sí, Parkinson, Martín, es espectacular. Yo he visto algunas cosas en el centro que sí, son sí, sí, espectaculares en cuanto a yo la movilidad y los temblores, ¿no? Es espectacular el efecto. Si bien los ensayos clínicos dicen que la mayoría del efecto se ve a los meses, ¿sí? Del implante, yo he visto en muchos pacientes efectos en inmediatos e inclusive en los primeros días, de mejoría de su estado general y mejoría de su rigidez. Es Eh, lo que te llamó poderosamente la atención cuando iniciábamos nuestra conversación allá en Argentina, Exactamente, es ¿no? lo que me ha llamado poderosamente la atención. Ver eso, ¿no? Me pasó ver en Buenos Aires durante un tratamiento una respuesta casi inmediata al tratamiento. Un paciente que había llegado en silla de ruedas y que tuvimos que pasarlo a la camilla. Después del tratamiento había recuperado mucho de su movilidad y se bajó y estaba muy emocionado, su familia también. Y la verdad que al ver esto fue un impacto, ¿no? En lo que, como lo dije previamente, en lo que yo tenía mi concepto de lo que era la auriculoterapia hasta ese momento. Si bien la usaba, no pensé que podía tener este alcance. Conmovedor. Sí, No querría tampoco despedirte, ya es el último minuto, el final, el que tenemos, en que nos comentaras que no solamente es hacer un implante y que te vayas a casa, sino también tiene mucho que ver con una buena disposición por parte de todo el aparato médico que hay ahí en la clínica para sí. poder abordar integralmente esa Claro, situación. exactamente. Aquí en el Centro de Medicina Neuroregenerativa no solo estamos los médicos que realizamos los tratamientos, sino que hay un gabinete conformado por neuropsicólogos, gente de rehabilitación, y para darle obviamente esta integralidad a la atención de la persona que llega. Eh, por lo tanto, siempre después del tratamiento se hacen controles y seguimientos, y quedamos en contacto muy cercano con los pacientes y estamos siempre a disposición de ellos para cualquier consulta y para cualquier eh, cosa que quieran continuar. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que se vea afectado por esta enfermedad o los familiares que Puede ponerse en contacto con nosotros aquí. Sí, muy de bien. hecho, Pues muchísimas gracias. Quiero que vuelvas a decir el contacto para que las personas puedan saberlo. bien, Centro de Medicina Neuroregenerativa de la ciudad de Valencia, España.
www.parkinsonysalud.com. Así acabamos con Martín Testa, a la que le agradecemos muchísimo esta conversación que ha mantenido con nosotros. Eso significa mucha esperanza para mucha gente que la tiene ya perdida o casi perdida, y personas como tú, con esa integridad con la que has hablado y con la que practicas tu profesión de médico, esta esperanza está a la vuelta de la esquina. Solo depende de una llamada, de un correo, en definitiva, de la manera que tú tengas de contactar con Martín y el equipo que él representa allá en Valencia, en España. Martín, muchas gracias por haber compartido tu tiempo y tu información con Mindalia en directo. Gracias a ti, Alfredo, por esta entrevista. Me he sentido muy cómodo y gracias al público de Mindalia por estar ahí del otro lado. Y a todos vosotros, a todas vosotras, al otro lado justamente donde estáis, que es el mejor sitio donde podéis estar en el mundo, justo donde os encontráis en este momento. Os agradezco muchísimo vuestra atención y vuestra participación en este directo. Nos volvemos a encontrar en otro, Dios mediante. Gracias. De paso, el testigo nuestra compañera Mirna, que ya despide. Gracias, Mirna. Gracias a ustedes, caballeros. Reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que han participado con nosotros el día de hoy, desde países como España, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos. Les recordamos, les agradecemos. También les recordamos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden colaborar con nosotros dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo. Pueden suscribirse a nuestro canal o hacernos una donación mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este video. También queremos por ahora despedirnos, no tenemos más nada que añadir, sino hasta luego y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.